Bueno, pues hermanos, mirad, yo quería compartiros hoy quería compartiros del profeta Miqueas, ¿no? Mira, es un libro muy pequeño, solo tiene 7 capítulos, ¿no? Pero tiene una exhortación y una enseñanza, pero guapísima, guapísima, guapísima. Mirad, fijaos, el versículo que os voy a compartir hoy está escrito en la fachada del Congreso de la Biblioteca de Washington, de los Estados Unidos. Fijaos qué versículo es que está en la fachada, ¿eh? La importancia que tiene este versículo, ¿no? Y ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿O qué demanda el Señor de nosotros, no? Fijaos, os voy a leer el versículo, en Miqueas 6:8. Fijaos qué 3 palabras tiene, ¿eh? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Es que es una pasada, ¿eh? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Bueno, es que estas 3 características, estas 3 virtudes, o como lo queramos llamar, cualquier cristiano que las ponga en práctica, vamos, es una bomba de relojería, vamos, verdaderamente. Es que es el evangelio puro, ¿eh? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios, ¿eh? Fijaos la importancia que tiene, que estáis, ya os lo he dicho, está inscrito en la fachada de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ya sabéis que Estados Unidos tiene unas bases cristianas, ¿no? De cuando fueron los puritanos de Inglaterra, ¿no? Y es un versículo, y este versículo se le decía el profeta Micaías al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el pueblo de Israel eran los tiempos de Acaz, que se había casado con Jezabel y se habían vuelto idólatras del dios Baal, ¿no? Y el pueblo de Israel, ¿qué quería hacer para ganarse el favor de Dios? Pues sacrificios, verdaderamente, sacrificios de alguna manera para buscar el favor de Dios, ¿no? Pero su corazón era corrupto totalmente, ¿no? El pueblo de Israel en esos tiempos, fijaos, robaban la herencia y los bienes a los pobres, eran violentos, mentirosos, para sus propios beneficios, y luego se ponían a hacer ofrendas y sacrificios ante Dios, ¿no? Mirar, en el versículo he dicho Miqueas 6, ¿no? 8, ¿no? Pues en el 6 y en el 7 del 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todo eran sacrificios, sacrificios, ofrendas, para ganarse el favor de Dios. Y verdaderamente el profeta Micaías les estaba dando a entender, pero ¿qué ofrendas hacéis si vuestro corazón es corrupto totalmente? ¿Eh? Y es en el siguiente versículo que es lo que le dice esto. Lo que tenéis que hacer es amar la misericordia, hacer la justicia y humillaros delante de Dios, verdaderamente. Pero es que esto hoy en día nos pasa, ¿eh? Pasa a muchos cristianos que quieren adorar a Dios con ofrendas verdaderamente y en su corazón no ha habido un arrepentimiento sincero, no aman la misericordia ni hacen la justicia. Verdaderamente si tú no te arrepientes de corazón, menos vas a hacer lo otro, ¿no? Y les estaba reprendiendo el profeta Miqueas, que esto no es simplemente ritos, porque muchas veces hay muchos cristianos religiosos, ¿eh? Van al culto los domingos, incluso dan ofrendas y hacen una serie de ritos, de penitencias, y verdaderamente eso a Dios no le agrada, verdaderamente. A Dios lo que le agrada es un corazón humillado, ¿eh? Un corazón verdaderamente arrepentido, ¿no? Un corazón que ame la misericordia y un corazón que haga la justicia. Ahora vamos a ver un poquitín lo que verdaderamente significa, ¿no? Y es así, es así. A Dios no le valen los sacrificios, es el corazón verdaderamente, ¿no? Y mirad, vamos a empezar con el primero, el humillarse ante Dios, ¿no? Qué importante es vivir humillados ante Dios, hermanos, ¿no? Sabiendo que Dios es soberano y que nosotros somos sus hijos, ¿eh? Hijos que Él nos ha adoptado, ¿eh? Y verdaderamente el cristiano tiene que vivir siempre humillado delante de Dios, ¿no? Humillado, reconociendo que dependemos de Dios, ¿no? Reconociendo que necesitamos de su gracia soberana, que somos pecadores dependientes de Él, de su gracia soberana verdaderamente, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida, ¿eh?
y queremos depender ya de nosotros, de nuestras fuerzas, queremos depender de hacer sacrificios, queremos depender de muchas cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Y verdaderamente es humillaos, humillaos ante Dios verdaderamente. Dice la palabra, hay un versículo que dice, humillaos ante Dios y Él os enaltecerá a su debido tiempo, ¿eh? No hay un corazón que se humille ante Dios y Dios al final te enaltezca, que no me sale la palabra, ¿no? Es así, hermanos. Mira, vamos a leer un versículo en Salmos 51:17. Os lo voy a leer yo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿eh? Al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿eh? Dios nunca, nunca va a despreciar a un corazón contristo y humillado. Nunca, verdaderamente, ¿eh? Porque mira, muchas veces sabéis lo que pasa, que muchas veces a Dios le fallamos, porque le fallamos verdaderamente, y queremos ganarnos su favor haciendo cosas, haciendo obras, que Dios lo que quiere es que nos humillemos y nos arrepintamos verdaderamente. Y una vez que lo hagamos eso de corazón, eso va a producir las obras verdaderamente. No queramos hacerlo solamente con obras y sin arrepentirnos, ¿eh? A los 2 días otra vez haciendo lo mismo. Verdaderamente es arrepintiéndonos, porque la humillación ante Dios trae arrepentimiento. Mirar, el cristiano, tú cuando empiezas a vivir la vida cristiana, te arrepientes, cambias de actitud y recibes a Cristo en tu vida por fe, ¿no? Verdaderamente. Pero luego el arrepentimiento es un estilo de vida. Los cristianos nos tenemos que arrepentir todos los días. Todos los días. Incluso a veces nos tenemos que arrepentir del arrepentimiento que hemos tenido, que no ha sido verdadero. Eso lo leí, no sé a quién se lo leí en una frase puritana, ¿no? El cristiano se tiene que arrepentir muchas veces de su arrepentimiento, porque a veces no es sincero verdaderamente, es un arrepentimiento falso. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Que a veces somos muy hipócritas verdaderamente, ¿no? Y es así, es un estilo de vida, siempre pidiéndole perdón a Dios, siempre arrepintiéndonos cada día. Y Dios nos va a exaltar, porque un corazón contristo y humillado jamás Dios le desechará, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Mirad, además, y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel, que es al que se lo decía el profeta Miqueas, humillaos ante Dios, porque Israel, el pueblo de Israel quería hacer muchos sacrificios, quería ofrecer carneros, ofrecer animales, ofrecer de todo, pero su corazón seguía siendo corrupto, verdaderamente. O sea, eran obras exteriores, pero verdaderamente ellos seguían corruptos, verdaderamente. Entonces, eso Dios no lo acepta, ¿eh? De esa manera tú no vas a ganar, a tener el favor de Dios en tu vida. Es que es así, ¿no? Mirad, desde que se empezó a hablar del Evangelio, ¿no? El primero fue Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista que decía siempre, es necesario que yo mengüe y que tú crezcas, Señor. Es necesario que yo me humille cada vez más abajo y tú crezcas, Señor, en mí, porque tú, al que se humilla, Dios le enaltece, ¿no? ¿Y qué decía Juan el Bautista en Mateo 31? Mira, os lo voy a leer. Cuando empezó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra del Evangelio, arrepentíos. Después empezó Jesús a predicar en Mateo 4:17 y cuando decía Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Siempre la palabra arrepentimiento. Cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué volvió a decir? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siempre la primera palabra, humillación y arrepentimiento. Pedro, cuando empezó a predicar, la primera predicación de Pedro en los Hechos, que se convirtieron 3.000 personas, ¿qué decía Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Eh? Esa es otra cosa. Si tú no te arrepientes de corazón, el Espíritu Santo no va a morar en tu vida, porque eso Dios lo ve, ¿eh? El Espíritu Santo entra a morar en un corazón arrepentido y que cambie de actitud verdaderamente, no superficialmente. Es así, ¿no? Y por eso es importante, ¿eh? Vivir humillados a Dios.
Y el profeta Micaías se lo decía bien claro al pueblo de Israel, humillaos a Dios. El siguiente requisito que les decía, amar la misericordia, amar la misericordia. Pero fijaos en este detalluco, no les dice practicar la misericordia, amar la misericordia, porque si tú amas la misericordia, la vas a practicar. Porque ¿qué hacía el pueblo de Israel? Intentaban practicar la misericordia, pero no la amaban verdaderamente. O sea, era todo superficial. Otra vez lo digo, por medio de los sacrificios que le ofrecían a Dios. Querían de alguna manera cambiar los sacrificios por el perdón de los pecados de Dios, por lavar un poco su conciencia, ¿no? Por lo tanto, es necesario amar la misericordia. Y cuando un corazón se humilla ante Dios, verdaderamente empiezas a amar la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es ponerte, compadecerte de los demás, digamos, ponerte en su lugar del que sufre, ¿no? Eso es verdaderamente, ¿no? Incluso se lo merezcan o no se lo merezcan. Porque, mira, el mayor ejemplo que tenemos es de Jesús. Jesús tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué nos merecíamos nosotros? Nada. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Y fue a la cruz por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y Jesús, ¿qué quiere que tengamos? Ese atributo de Él en nosotros. Porque el cristiano tiene que ser a imagen y semejanza de Dios y tener todos sus caracteres y sus atributos, ¿no? Y la misericordia es importante. Un cristiano que no tiene misericordia es un cristiano que no ha nacido de nuevo, que no se ha humillado delante de Dios. O sea, es que eso está más claro que el agua, ¿no? Y es importantísimo, ¿no? Mirar en el sermón del monte, en Mateo 5:7, una de las bienaventuranzas es, le voy a leer, hombre. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué importante es, qué importante es. Es que así transmitimos y reflejamos el carácter de Cristo. El tener compasión por la gente, el ponerse en su lugar y el ayudarles, claro. No simplemente, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Otra vez lo mismo, sacrificios, 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 y estaban robando los bienes a los pobres, estaban siendo violentos, estaban engañando, estaban verdaderamente eran corruptos totalmente. Y por eso el profeta amar la misericordia, si verdaderamente queréis el favor de mío, el favor de Dios, no de Miqueas, el favor de Dios. Miqueas era el profeta que se lo transmitía, ¿no? Qué importante es, mira, uno de los ejemplos más claros que tenemos es cuando un intérprete le preguntaba a Jesús, ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? Y le dijo Jesús, pues le resumió los mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le preguntó el intérprete, ¿y quién es mi prójimo? Y le puso el ejemplo del samaritano, de un hombre que iba caminando por un camino de Jerusalén a Jericó, le asaltaron unos ladrones, le robaron y le dejaron medio muerto, ¿no? Pasó por el camino un sacerdote y pasó de largo. Pasó por el camino un levita y pasó de largo. Pasó un samaritano, le recogió, le llevó un mesón, le vendó las heridas, se las curó, le llevó un mesón y dejó dinero, toma, para hoy y para mañana, por si no te llega. Verdaderamente, ¿quién fue el misericordioso aquí? ¿Eh? Fijaos, el levita y el sacerdote eran maestros de la ley, intérpretes, sin mucho hablar, mucha ley, pero los hechos pasaron de largo y un samaritano tuvo misericordia de él. Ese es el verdadero, esa es la verdadera misericordia. Muchas veces, muchos cristianos hablamos y luego volvemos la vista a la gente que necesita de verdad ayuda, misericordia. Y esa es la verdadera religión, ese es el verdadero evangelio, verdaderamente. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto que le dijo el profeta Miqueas, estas tres cosas, se resumen en el Nuevo Testamento en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que verdaderamente, otro ejemplo que tenemos claramente, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? En Mateo 7:12, este me les en memoria. La regla de oro que es, haz con los demás
lo que te gustaría que harían contigo. O no hagas a los demás lo que te gustaría que no harían contigo. Esa es la regla de oro. Eso es tener misericordia con las personas. ¿Eh? Ese es un atributo súper importantísimo de un cristiano. ¿Eh? Es que eso tiene que estar grabado a fuego, en nuestro corazón. Amar la misericordia, ¿no? Y luego otro intérprete de la ley que le preguntó a Jesús, y le comprimió toda la ley y todos los profetas en 2 versículos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, de nuevo, verdaderamente. Es que es así, ¿eh? Porque mira, en el libro de Santiago, ¿qué dice claramente? ¿Cuál es la verdadera religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Puse este ejemplo, ¿por qué? Porque en aquel tiempo una viuda, por ejemplo, una viuda, eso no es como hoy, ¿eh? Una viuda tiene su pensión, en aquel tiempo pues no habría pensión ni no habría nada. Entonces una viuda estaría desamparada, ¿no? Porque el que traía la comida a casa sería el marido, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Y los huérfanos, fijaos, niños sin padres y sin madre, los que estarían por ahí desamparados, ¿no? Esa es la verdadera religión, ayuda a esas personas, ¿eh? Ten misericordia de ellas, ponte en su lugar, ten compasión, no mires para otro lado, como hacía el pueblo de Israel, verdaderamente, ¿eh? El pueblo de Israel, mucho, mucho, mucho sacrificio, mucho Dios mío, y verdaderamente estaban atosigando al pueblo, a los pobres, ¿no? Y es así, eso es lo que la gente le va a llegar verdaderamente, ¿eh? Eso es lo que a la gente le va a llegar, el preocuparte por los demás, ¿eh? Eso es, y no hay más, y no hay otro evangelio, ¿eh? Y en el libro de Santiago lo dice, muéstrame tu fe, o como dice, muéstrame, esperar, que en el dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parece que se contradice, pero para nada. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, pero tú igual hablas mucho y no haces nada, pero yo hablo y hago. Es un ejemplo, digo, ¿eh? Es que es así, verdaderamente. Los fariseos que hacían, y los escribas, ya en el Antiguo Testamento, porque vamos a compararles a los israelitas del Antiguo. Los fariseos y los escribas que hacían mucho, hacían mucho, hacían mucho, hablaban mucho, pero verdaderamente su corazón era corrupto totalmente, eran como sepulcros blanqueados. Así a Jesús les daba bien fuerte a esa gente, que les gustaba ponerse vestiduras, se rasgaban las vestiduras, les gustaba ponerse vestiduras diferentes para sobresalir, como que eran los sacerdotes, les gustaba orar en alto para que les viesen, les gustaba que les viesen mucho, pero verdaderamente su corazón era corrupto, como el pueblo de Israel, verdaderamente, ¿no? Y luego otro también, hemos hablado de humillaos ante Dios, amar la misericordia y hacer justicia, ¿eh? Hacer justicia, que vivir en justicia, ¿qué es vivir en santidad, es vivir íntegro, ¿no? Es hacer lo correcto, digamos, ¿no? Es odiar lo malo y obedecer lo bueno, obedecer a Dios, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Dios, otro atributo de Dios, la justicia de Dios, Él nos ha justificado, ¿no? Él nos ha justificado y nosotros tenemos que mostrar de alguna manera la justicia de Dios, ¿no? En un mundo injusto, en un mundo que hay muchas injusticias, los cristianos tenemos que hacer lo correcto, intentar no, tenemos que hacer lo correcto, ¿eh? Los cristianos tenemos que hacer lo correcto, o para bien o para mal, ¿eh? Jesús a los que tenía que bendecir les bendecía y a los que tenía que se airaba con los que se tenía que airar, ¿no? Les disciplinaba, ¿no? Por ejemplo, había personas que les bendecía, que se acercaban a él con un corazón contristo y humillado, ¿no? Con necesidades, él les sanaba, él les exhortaba, él les enseñaba, pero sin embargo a otros que les abanicaba bien, a los fariseos y a los escribas. Ahí impartía justicia, digamos, ¿no? Y los cristianos también tenemos que impartir justicia. No nos tiene que dar miedo decir lo correcto donde sea, en la situación que sea, o para bien o para mal, pero es la palabra de Dios y es la verdad de Dios, es la justicia de Dios,
verdaderamente, ¿no? El cristiano tiene que ser, lo primero, practicar la justicia en su interior, ¿eh? En su interior, en su corazón, en vivir en santidad, en integridad. Y luego esa justicia se va a exteriorizar verdaderamente, ¿no? Mira, vamos a leer un versículo. Un cristiano que practica la justicia tiene que vivir como los hijos de luz que somos, ¿no? Como cristianos que vivimos en luz, ¿no? ¿Y cuáles son las características? Mirad, en Colosenses 3, del 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Estas cosas que practicaba el pueblo de Israel, hijos de la desobediencia, hijos de la ira, ¿no? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es verdaderamente practicar la justicia de Dios en nuestra vida, el despojarnos del viejo hombre y vivir en la luz, en el nuevo hombre, ¿eh? Verdaderamente. Y eso se va a exteriorizar, ¿eh? Porque vamos a tener los frutos del Espíritu, que dice: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como tales cosas no hay ley. Es así, hermanos, verdaderamente. Mirad, vamos a ser perseguidos, ¿eh? Aquí no al nivel de en otros países que hasta les matan, como bien sabemos todos. Pero ¿quién nos ha querido muchas veces cachondear de vosotros, reír, mofar? Bueno, pues es una pequeña persecución comparado a las de otros países, ¿no? Pero nos tiene que dar igual, ¿eh? Nos tiene que dar igual, porque tenemos que ser justos y practicar la justicia, ¿eh? Vivimos para Cristo y no nos tenemos que avergonzar de nada, verdaderamente, ¿eh? Todos hemos pasado por esas situaciones, pero cada vez que uno está más cerca de Dios, verdaderamente ya te da igual. Te da igual lo que la gente piense, lo que diga o lo que sea. Tú vas a ser justo y vas a impartir lo que es correcto, verdaderamente, ¿no? Mirad, hay otra bienaventuranza que dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Fijaos, en el Sermón del Monte esas bienaventuranzas lo importantes que son. Felices los que sufren persecución por causa de la justicia. Por causa de decir lo correcto, muchas veces nos van a mirar malo, pero a mí me da igual y a los cristianos nos tiene que dar igual lo que está bien y lo que está mal, porque confiamos en Dios, y el que nos tiene que aprobar es Dios, no los hombres, verdaderamente. Nosotros vivimos para Dios y practicamos su justicia, y es así, hermanos, verdaderamente. Un cristiano que vive en justicia en su interior, eso se exterioriza verdaderamente. Y no nos tiene que importar, ni dar vergüenza, porque por ahí hemos pasado todos, yo el primero, pero a mí cada vez ya me da menos, me da igual. Mucho me hace gracia, porque bajo a la tienda aquí de ultramarinos, de donde compro las cosas, aquí en mi casa, en mi barrio, que es una tienda de estas de barrio, ¿no? Y ya dos o tres mujeres, por de estas que las tengo en Facebook: ¡Jolín, vaya misas que das! Y me hace gracia, ¿no? Pero ya sabe todo el mundo que soy cristiano, ¿eh? Y me da igual, y comparto la palabra. Y si lo llaman misa, que lo llamen misa, o que llamen lo que quieran, pero predico la palabra, que es lo importante, hermanos. Mirad, una cosa que decía Jesús, una cosa que decía Jesús, decía bien claro: vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque la justicia de ellos era exterior, verdaderamente. Hablaban, pero no lo tenían en el corazón, verdaderamente. Eran como sepulcros blanqueados. Por fuera mucho, pero por dentro nada. Nuestra justicia tiene que ser mayor que esa, porque dice Jesús: si no, no entraréis en el reino de los cielos. No podemos ser hipócritas, verdaderamente. Tenemos que ser cristianos. Mira,
El otro día lo hablábamos ahí en el grupo de los jóvenes, del grupo, no, miento, de los hombres, por la tarde, sobre el apóstol Andrés, porque lo de los apóstoles, la verdad es que cada apóstol que estudiamos queremos ser como él, porque es que de verdad es demasiado. Y una cosa que algunos hemos estado en el centro reto muchos años, los de los hombres, y en reto, la denominación que nos teníamos, ¿y qué cristiano es? ¿De qué denominación? Cristianos de corazón. Es que es la mejor denominación que te puedes, cristianos de corazón, porque Dios lo que trabaja es con el corazón y todo tiene que salir del corazón verdaderamente. Amar la justicia, amar la misericordia, hacer la justicia, todo eso tiene que fluir de dentro para afuera, ¿eh? No de fuera para adentro, verdaderamente. Y es así. Os lo vuelvo a decir, fijaos la importancia de le voy a volver a leer. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Es que este versículo es para tenerle grabado. Y me gustó porque cuando lo estaba así un poco mirando, es que esté en el palacio, en el Congreso, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Washington, ahí plantado, ¿eh? Es que fijaos la importancia de los que construyeron en las bases, que esté ahí este versículo, ¿eh? Es alucinante verdaderamente, ¿no? Y esto es una enseñanza, pues la verdad es que para grabársela, ¿no? Verdaderamente. Esto se lo dijo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento lo podemos comprimir en amarás a Dios, humillarte ante Dios, y al prójimo como a ti mismo, amar la misericordia y hacer la justicia. Bien claro, verdaderamente. Y esto es lo que tenía para compartiros, hermanos. Ya sabéis que yo en media horita tranquilo y bueno, pues espero que hayamos sacado algo. A mí me ha hecho muy bien, la verdad, ¿eh? Porque qué importancia tiene, la verdad, qué importancia tiene, ¿eh? Que amemos la misericordia, ¿eh? Amarla, porque cuando la amas la practicas, ¿eh? Y ser justos, ¿eh? Ser justos delante de Dios y ser justos delante de las personas. Y nada más, ¿eh? Un abrazo muy grande y el miércoles tenemos reunión de oración, ¿eh? No falta, a ver si nos animamos más los miércoles. Y los viernes el estudio, que están siendo muy guapos, ¿eh? A ver si somos constantes, siempre que se pueda. Oye, yo sé que hay gente que trabaja y no puede. Pero bueno, los que podemos hagamos el esfuerzo, ¿vale? Y venga, un abrazo, hermanos, que Dios os bendiga, ¿vale?